con el señor Mauricio Curi esta mañana, quien saludo con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, querido? Pues muy entusiasmado, Pedro, con el miércoles de innovación. Sí. Y vamos a hablar de mucha innovación el día de hoy y estamos de gala porque traemos una invitada de súper. A ver, preséntamela. Pues mira, antes de presentarla, voy a dar un pequeño contexto. Y es que en la industria automotriz, el tema de las redes sociales, así como en muchas otras industrias, pero en la industria automotriz en especial, es un factor sumamente importante porque es un elemento que permite generar comunidad, lealtad y sobre todo aquellas marcas que han logrado identificar, compartir historias que conectan emocionalmente con los dueños de sus vehículos, los capturan y aceleran el proceso de favorabilidad que posteriormente te lleva a la lealtad. Claro. Y es justamente en este tema de las historias y la importancia que tienen las historias en las redes sociales, es que hoy nos honra con su presencia Paula Cutuli, directora general del Social Media Week, que se va a celebrar en México por 5º año. Y esto, primero, Paula, muchas gracias y bienvenida aquí. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que hace esta reunión? El foro Social Media Week es un foro internacional, en realidad que se desarrolla hace 10 años, fue creado desde New York y Londres, y la idea es hostear un evento mundial en más de 25 ciudades alrededor del mundo desde hace 10 años para debatir el efecto de las redes sociales, de la conectividad y la tecnología en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Nosotros trajimos la versión mexicana aquí hace 5 años, vamos a celebrar nuestro 5º aniversario, con el objetivo de, entendiendo lo que estaba pasando en México, que tiene todo este potencial de mercado, de creatividad, de emprendedores y de adopción digital tan potencial. Trajimos el evento hace 5 años y bueno, ya es un evento que ha crecido muchísimo, es un éxito y hay mucho interés en la innovación y en lo digital. Y ha crecido muchísimo en términos de su alcance, pero también en la enorme influencia, cada vez creciente, exponencialmente creciente de la tecnología en la vida de todos nosotros. O sea, hace pocos años, mucho de lo que yo utilizo y lo que tú y lo que todos, pues no existía y fue creado y hoy es parte indispensable de nuestras vidas. Hoy es nuestro segundo cerebro, se dice. Yo diría que el primero. Ese es uno de los temas, ¿no? Sí, bueno, claro, por supuesto. Y el Social Media Week Headquarters lo que hace es elegir un tema para debatir todo el año en todas las ciudades. Y nosotros lo adaptamos a la realidad mexicana y a las personas, a los speakers, a los voceros en México. Y como decía Mauricio recién con el tema de las historias, este año es súper interesante el tema, se llama Stories, con una gran influencia conlleva una gran responsabilidad. Entonces, lo que debate el Social Media Week es los medios, ¿no? Aquí estamos en un medio, las plataformas como Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter, los creadores de historias para marcas tienen que entender la potencialidad que tiene, esta exponencialidad que nombrabas, la potencialidad que tienen estos medios y que esa creación de historias tiene una gran responsabilidad, porque tiene mucha influencia. Fíjate, Pablo, si nos ponemos a ver cómo hacía tu servidor radio o televisión hace 15 años, ya, iba yo más atrás, pero digamos, vamos a poner 15 años, es totalmente diferente a cómo se hace hoy la radio y cómo se hace hoy la televisión. Claro, aquí estamos en Facebook Live, ¿no? Aquí estamos en Facebook, aquí estamos en diferentes redes sociales, aquí le estamos preguntando a la gente en sus diferentes redes sociales sobre un tema específico y le hacemos que participe, no solamente en términos de que vote, sino en términos de que opine. Y su opinión influye en nuestra opinión. Claro. Y como les digo a nuestros públicos, muchas veces tú te enteras antes que yo de las noticias. Claro. Lo que trato aquí es de que entendamos todo aquello de lo que te enteras. Esa es la diferencia que hoy se vive. Pero qué importante que entiendas toda esta evolución y que te adaptes y puedas tener esta relación con tu público. Pues ¿no? Es que he aprendido a golpes. Pero por lo menos se aprende, ¿no? Claro, eso sí, estoy seguro que sí. Ahora, esto... digamos, aquí estamos en el aquí y el ahora, ¿no? Y esta Social Media Week estará evolucionando. O sea, porque yo la ubico aquí y ahora. ¿Qué pasará dentro de 10 años con esto?
Bueno, 10 años es muy difícil toda la potencialidad de la, digamos, de la inteligencia artificial, por ejemplo, prever qué va a pasar en 10 años, ¿no? Hay teorías que en 20 años viene el punto de la singularity y ya las máquinas no dominan o las máquinas son realmente... Inteligencia artificial. Sí, que ya estamos en temas de inteligencia artificial, ahora se está hablando mucho tema de inteligencia artificial y a veces se confunde con automatización, que no es lo mismo, pero estamos en un momento, por ejemplo, desde la mercadotecnia, en la que se está incorporando el uso de chatbots y el uso de herramientas que van aprendiendo de lo que los usuarios van interactuando, y eso ya sí es un inicio de inteligencia artificial, ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, digamos, yo empecé hace 10 años con temas de redes sociales y, digamos, muchas marcas no sabían si estar o no estar en Facebook, si había que ser parte de este diálogo o daba miedo. Hoy es imprescindible. Sí. Y mucho se decía que era una moda, que Facebook iba a pasar, y aquí estamos, con billones de usuarios. Imagínate tú con millones de usuarios, porque esta evolución ya no tiene regreso. Hoy estamos bien, fíjate, el mercado digital en nuestro país hace un par de años era verde, o sea, sabíamos que florecería, no sabíamos cuándo, ni cómo. Pero finalmente los dueños de marcas empezaron a discernir dónde invierto mi dinero para la publicidad. Por ejemplo, ¿la sigo invirtiendo en los medios tradicionales? ¿Siguen funcionando los medios tradicionales? ¿Tienen que evolucionar los medios tradicionales? ¿O ya nos pasamos del lado de la digitalidad? Fíjate que esto que mencionas es muy importante, Pedro. Platicando con gente de las agencias de medios que están hoy justamente administrando los presupuestos de las grandes marcas, mencionan que no va a pasar más de 2 o 3 años donde supere la inversión en digital a la inversión en tradicional. Y justamente un diferenciador de Central FM es justamente toda la riqueza de información que se puede obtener de la parte digital de toda la audiencia que hoy nos está favoreciendo con su preferencia. Entonces, justamente de estos temas es que se va a hablar en Social Media Week, cómo está evolucionando la audiencia que prefiere los contenidos de calidad, en donde la emoción se conecta, donde el interés cultural se conecta, para preferir o no seguir a determinadas personas, ¿no? Claro. Lo interesante de la plataforma es como que tiene dos partes. Una como de debate un poco filosófico, hacia dónde llevar, por ejemplo, las historias para hacer una sociedad, digamos, menos dividida, y aprovechando estas plataformas que no nos dividan, sino que nos acercan. Y lo otro también es en tema de mercadotecnia, ¿no? Hay muchas... yo también, digamos, como agencia veo muchas marcas grandes que están con muchas dudas qué hacer con todo tema digital, qué hacer con tanta data, qué hacer con business intelligence. O sea, ahora tenemos la potencialidad de tener muchísima data de nuestro usuario, hacer una escucha permanente de lo que están hablando, como recién mencionaste. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo implementamos? Entonces, hay muchos nombres que se está hablando de Data Driven Creativity. El Customer Journey que va por, no sé, desde los chatbots hasta la publicidad digital, tu website, hasta que realmente convierte y es una venta. Todo esto da como mucha incertidumbre y parece un gran mundo que es difícil de explorar. Y en realidad son... entender. Sí, pero en realidad es como entender de nuevo al consumidor y usar las plataformas que están disponibles y la tecnología a tu favor para poder llevar tus estrategias, ¿no? Y poder contar tus historias. Y como que el Social Media Week tiene esto de querer realmente encontrar el contenido, y los casos, las tendencias, y que uno se inspire y uno aprenda, y no asustarlo con términos de mercadotecnia que parecen lejos y que parece que nunca uno los va a entender y los va a poder implementar. Entonces es como acercarse a realmente no quedarse en esos términos, sino realmente entender lo que está pasando en digital. Claro, y contar historias de vida, porque a la gente le gusta escuchar estas cosas, le gusta entender incluso hasta la publicidad por la vía de la experiencia, no del anuncio per se como era en el pasado. Eso está cambiando mucho. Eso está cambiando durísimo. Hoy lo que vende son experiencias, son momentos, son sensaciones que pareciera que estamos perdiendo este carácter humano, pero al mismo tiempo creo que en realidad lo que estamos haciendo es refrendarlo. Claro.
Claro. Y cómo la gente se conecta por conveniencia, Pedro, eso es también muy importante. Si en el caso automotriz vemos el ejemplo de Waze. Waze se alimenta de lo que todos nosotros proporcionamos como datos en nuestro trayecto, en las rutas que seguimos, en la velocidad. Peligro, policía a 150 metros. Exacto, hay un bache más adelante. Toda esta información nosotros la estamos suministrando y es una red social activa que te permite hacer mucho más práctico el trayecto de un punto a otro en esta ciudad o en cualquier ciudad del mundo. Entonces, este tipo de redes sociales, el propio Uber que platicábamos que está cambiando su alcance a no solamente vehículos, sino que te entregan pizzas o que te vas a poder subir en una bicicleta. Te hacen favores. Te hacen favores. Todo esto es información que termina siendo una red social que va poniendo a las marcas en buckets de distintas preferencias y saben cómo satisfacer mejor a sus consumidores. Y como dice Paula, esto suena muy lejano, pero si hoy te acercas a este tipo de foros te das cuenta que lo puedes hacer de manera muy práctica, ¿no es así, Paula? Exacto. Y justamente el tema es entender a las plataformas, entender la potencialidad y poder usarlo uno mismo con su historia, con su marca, con su agencia. No es lejano, ya está aquí y hay que saber usarlo. Y bueno, y la parte más como filosófica es esto de cómo contamos las historias, ¿no? El tema central de storytelling es súper interesante. A mí personalmente es uno de los que más me gustó porque por año cambia, y es entender que como seres humanos nos unimos por historias, ¿no? Por ficciones en común. Así avanzamos como humanidad y así nos organizamos. ¿Qué poder tenemos ahora con la propagación de las redes? Somos 3.2 billones de personas conectadas. En el 2020 vamos a ser 5. Entonces, una historia que nosotros ponemos allí afuera en las redes tiene la capacidad de impactar al 60% del planeta. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de qué tipo de historias ponemos ahí, ¿no? Ahora, lo que sí, con la tecnología se rompieron las fronteras, se rompe la barrera del idioma hasta un cierto punto, y algo que se me hace maravilloso, una de las cosas más mágicas de la tecnología que me encanta es la diseminación de la cultura al alcance de tus dedos. Sí. Yo les suelo decir a los chavos ahora en este tiempo, yo me quedaba así a corta edad con una duda de una palabra y la estaba yo remachando hasta que llegaba yo a la casa y mi padre tenía enciclopedias. Claro. Y entonces tenía que usar, dicotomía, y entonces empecé yo a buscar. Pero fíjate todo el tiempo que pasaba para que dilucidaras una duda. Sí. Hoy, tácale. Instantáneo. Es instantáneo, eso es una maravilla. Sí. El conocimiento humano al alcance de tus dedos. Sí. Reivindica el papel de los pulgares, ¿no? Exacto. Y fíjate, antes de entrar al aire, Pablo me platicaba un caso en Noruega muy interesante que me inspira a ver que estamos dando un paso que pues es el futuro de la radio, ¿no? ¿No es así, Pablo? ¿Qué pasó en Noruega? Cuéntanos. Sí, fue uno de el primer país que cerró la frecuencia de FM y ya todo es en digital. En digital. Sí. Y siempre ahí los nórdicos están como... No, pues estamos años luz todavía. Da cierta nostalgia por lo que pasa. Fíjate, así como hay ese fenómeno, en Estados Unidos la AM sigue siendo una frecuencia para noticias. Claro. Y claro, también tienen satellite radio y también tienen lo digital y también o sea, es un palmarés de opciones que se presentan. Sí, no hay que ser extremista. O sea, el tema es el contenido en los diferentes formatos en los que se llega al público. Es como cuando surge el cinematógrafo, que llegaban a pensar que se acabaría el teatro. Y ve. Claro. Hay cosas que no se acaban, claro. Hay conceptos de comunicación que no se acaban. Yo pienso que lo que estamos viviendo es la transición más trascendental en la historia del hombre. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Terminó, para mi gusto, la cuarta ola de la revolución industrial y empezó la primera gran ola de la revolución tecnológica, de la que no sabemos hasta dónde vayamos a llegar hasta que te informe una computadora
Sí. Lo que pasa, ¿no? Bueno, yo creo que la calidez y la conexión que tenemos como seres humanos falta mucho porque no nos supera una máquina, y sobre todo esta manera, por ejemplo, los mexicanos que tenemos de traducir todo a la simpatía, no importando la catástrofe o tragedia que estamos viviendo. El mexicano tiene esta suerte de picardía que traduce las historias de una manera entretenida a reírnos de nosotros mismos. El otro día se quedaron 2 de mis nietos a dormir en la casa, hijos de mi hijo Pedro, y me pasé enfrente de la recámara donde estaban quedando mis nietos, y oí a mi nieta María José que dijo, buenas noches, y yo dije, está despidiendo a su papá, ¿no? Dice, buenas noches, Siri. Y le contestó Siri. Y le dije, buenas noches, María José. Claro. Oye, pues está bien. Así es. Sí, la verdad es que Alexa, Siri... Buenas noches, ¿quién es Siri? Esa sería una pregunta que podría hacerme mi esposa. Bueno, pues ahí está. ¿Cuándo empieza esta semana? Es en junio, del 11 al 13 de junio, en el auditorio Blackberry. Y es nuestro 5º aniversario. Son 3 días de conferencias, social media experiences, con la totalidad de las plataformas, empresas digitales con las últimas herramientas, paneles de debate de todos estos temas, medios. La verdad que, bueno, siempre el evento tuvo ese centro en el contenido, y la verdad que se aprende mucho, se inspira mucho, y eso es como nuestro valor agregado, ¿no? Dar una conferencia que realmente nos han inspirado y con muy buena información. Con extraordinaria información de una evolución que es, insisto, es una catarata de conocimientos que se van presentando cada vez agolpados, cada vez acumulados. Miren, la historia del hombre nos está llevando a eventos traumáticos en donde el conocimiento está aumentando de tal manera que a veces es difícil asimilar el avance. Antes el avance se asimilaba conforme se iba presentando. Ahora es una y otra, y es una catarata de cambios en las que hoy hay carreras técnicas que desde que empiezas hasta que terminas la carrera, cuando terminas la carrera, ya todo lo que aprendiste en la carrera ya no sirve. Ya fue rebasado. Así es. Así es como estamos viendo el mundo. Me da muchísimo gusto, Paula Cutuli, el que estés aquí. Gracias por recibirme. Estaremos muy pendientes en junio. Por favor. Por supuesto. Social Media Week México, porque está el global y es el México, es el nuestro. Así que búsquenlo por México. Ya para entonces ya España se habrá disculpado de la conquista y todas estas cosas que tenemos que todavía dirimir con la corona. Pero mientras tanto, aquí habrá esta reunión de social media. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente, estamos ahí pegados a Social Media Week. Creemos que el tema digital para el mundo automotriz es fundamental, y estaremos muy cercanos a los eventos que nos esté compartiendo Paula para poder pues capitalizarlo y compartirlo con nuestro auditorio y por supuesto con las marcas automotrices. Vale, pues ahí está. Gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.